Dice la palabra de esta manera, 1 Juan capítulo 1, verso 8 y verso 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema del ser humano sobre la tierra básicamente es el pecado. Aparte del pecado, no creo que el ser humano tenga más problemas sobre la tierra. El problema básico del ser humano es el pecado. Ahora, el pecado, hoy quiero que lo veamos posiblemente bajo uno o un par de enseñanzas, bajo el pensamiento buscando pecados. Ahora, cuando uso la palabra buscando pecados, es porque cuando usted busca, usted se convierte en juez. Solamente el que busca es un juez. Veamos en primer lugar el concepto de pecado en diferentes lugares. Por ejemplo, ¿cómo era el concepto de pecado en Grecia? El concepto que los griegos tenían de pecado allá en Grecia era que lo definían como fallar la meta. Cuando alguien fallaba la meta en algo, cometía pecado. O en otras palabras, no dar en el blanco, como la persona que tiene el fusil y está apuntando hacia un blanco y dispara, y cuando dispara la bala llega muy lejos del blanco. Entonces el concepto de pecado en Grecia era como eso: disparar y fallar al blanco o fallar a la meta. Ese era el concepto que ellos tenían. Cada vez que alguien fallaba en algo que se suponía que por normativa religiosa debía cumplir, entonces fallaba la meta, no daba en el blanco, y ya eso, ese era el concepto de pecado que tenían los griegos. Vamos por los griegos. Nos vamos un poquito hacia Israel. Traten de prestar atención para que puedan ir diferenciando los diferentes conceptos en los diferentes lugares. Vuelvo a repetir, el concepto en Grecia de pecado era fallar la meta o no dar en el blanco. Eso pensaban los griegos, que eso era pecado. El concepto de pecado en Israel era fallar en el sentido de no alcanzar una meta. Era algo hacia el futuro. Los israelitas lo veían como algo hacia el futuro. Fallar en el sentido de no alcanzar la meta o no llegar al blanco exacto. Entonces, según los israelitas, usted salía de este lugar, ¿verdad?, para ejecutar cualquier cosa para Dios, pero usted no llegaba al blanco. Y como no llegaba al blanco, no alcanzaba la meta, y por lo tanto, para los israelitas había usted cometido pecado contra Dios, porque salió a hacer algo y no terminó de hacerlo de la manera correcta. Falló el blanco. Eso de acuerdo al concepto de los israelitas. Ahora, de acuerdo al concepto del cristianismo, el cristianismo mira el pecado de diferentes maneras. No lo mira como fallar la meta, no lo mira como no alcanzar una meta, sino que el cristianismo nos hace mirar el concepto de pecado como un alejamiento de Dios. Por ejemplo, el proceso es en que usted comienza a enfriarse y a enfriarse y a enfriarse y a alejarse de Dios. De acuerdo al cristianismo, el concepto de pecado es ese: alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, ¿dónde está? La voluntad de Dios está en la ley, ¿verdad?, y en toda la Biblia. Podríamos decir que la voluntad de Dios está en la ley, el Antiguo Testamento, y en toda la palabra. Entonces, cuando un cristiano comienza a tener un tipo de vida normalmente alejada cada día más de la palabra, la Biblia dice: no dejes de congregarte como algunos tienen costumbre,
cristianismo, entonces pensamos que esa persona se está alejando ¿de qué? De la voluntad de Dios, por lo tanto, el hermano está en pecado, está cayendo en pecado. Ese es el concepto que nosotros tenemos. O del hermano o de la hermana que básicamente ya no escuchan himnos, sino que cada vez que nos encontramos con ellos, los visitamos, los encontramos simplemente escuchando música mundana. Esto nos dice que el hermano está entrando ya en una fase de pecado, porque está en un proceso de ¿qué? De alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Entonces, vea usted, por el lado que quiera verlo, por el lado de Grecia, por el lado de Israel, o por el lado del cristianismo, parece ser que el pecado está relacionado con algo que usted debe hacer y está dejando de hacer diariamente. Ahora, de acuerdo al judaísmo, que es el mismo Israel, definen el pecado como aquellas fallas o aquellas faltas concretas u objetivas que se cometen voluntariamente. Si nosotros fuéramos judíos, la manera en que nos van a enseñar el pecado dentro de nuestra diáspora, dentro de nuestra sinagoga o congregación judía, la manera que nos van a enseñar el pecado es que nos van a decir que son aquellas fallas concretas o específicas que nosotros cometemos voluntariamente. Eso lo ven ellos así. Toda acción voluntaria que nosotros hagamos en contra de la voluntad de Dios, eso para ellos es pecado. Pero lo que usted haga tiene que hacerlo de manera que voluntaria. Y así ellos lo consideran pecado si usted lo hace voluntariamente. Ahora, el cristianismo y el pecado no lo ve igual que el judaísmo. El cristianismo mira el pecado en su conceptualización de una manera diferente. El cristianismo dice que el pecado se manifiesta en nosotros por la naturaleza pecaminosa de nosotros heredada por la caída de Adán. Eso es lo que nos enseña el cristianismo a nosotros. Entonces, como estamos viendo, estamos trayendo diferentes conceptos de pecado y parece que depende si estamos siguiendo conceptos griegos, conceptos israelitas, conceptos cristianos o conceptos del judaísmo. Parece que cada quien tiene una visión realmente del pecado. Entonces parece que no hay una uniformidad en esa definición de pecado, no en el sentido que no esté definido, sino en el sentido que cada grupo parece que está viendo el pecado de manera diferente. Repito, los judíos no ven el pecado como algo que usted y yo hacemos de manera voluntaria, y el cristianismo dice no es así. El hombre peca, dice el cristianismo, el hombre peca porque él tiene una naturaleza pecaminosa. Así lo define el cristianismo. El hombre peca, la mujer peca, el ser humano peca porque tiene una naturaleza pecaminosa heredada, una herencia que nos dieron por la caída de Adán en el huerto de Edén. Ahora, esta naturaleza pecaminosa, en la definición cristiana del pecado, esta naturaleza pecaminosa nos afecta. Nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos y nuestros actos son afectados por esta naturaleza pecaminosa. Y, escuche esto, esta naturaleza pecaminosa no se puede superar. No se puede superar. Usted no va a vencer jamás su naturaleza pecaminosa. No puede vencerla. No se va a vencer, no se va a superar con el esfuerzo diario que usted tiene de tratar de cumplir la palabra. Con el esfuerzo diario que usted tiene de tratar de cumplir la ley. No se puede, aunque usted tenga los mejores deseos de no pecar. Su naturaleza pecaminosa, de acuerdo al Nuevo Testamento, nos va a acompañar, o nos acompaña desde
naturaleza del hombre. Ahora, pregunta número 1. Si usted y yo, si yo y ustedes no podemos entonces superar o vencer el pecado por más esfuerzos que hagamos, una mujer puede tener su esposo. Posiblemente puede pasar 20 o 30 años y no serle infiel. Posiblemente nunca va a dejar de plancharle o lavarle su ropa. Posiblemente va a estar cuidándolo cuando él enferma. Pero eso no la exime a ella de su naturaleza pecaminosa. Porque de una manera u otra ella ha pecado contra su esposo una que otra vez. Ha pecado contra él posiblemente cuando están discutiendo algún problema del hogar, discutiendo algo sobre los niños, discutiendo algo sobre el presupuesto financiero de la casa, discutiendo cuando posiblemente ella necesita que él le compre algo y no hay. En esas discusiones hay pecado, porque entra la rabia, entra la ira en la mujer o en el hombre, cualquiera de los dos, y entonces dice uno palabras que básicamente pueden ofender a la pareja. O sea que el pecado nosotros no podemos definirlo o encajonarlo como nos encajonó la Iglesia Católica. Pecados veniales son esto y esto y esto y esto. Pecados mortales, esto y esto. Pero eso fue lo que enseñó el catolicismo, ¿verdad? A etiquetear. Él etiqueteó los pecados. Y entonces nosotros, habiendo nacido en América Latina, producto de una comunidad católica, porque somos producto de una comunidad católica, nuestra mente quedó marcada de toda manera por el catolicismo. Y eso nos lleva a ver chineado ahí al lado de mamá. Al lado de mamá. Cuando hablo de mamá, hablo de la Iglesia Católica. Nos lleva al lado de mamá sin darnos cuenta. Y el mensaje de la hora fue para quitarnos del lado de mamá y del lado de las hijas de mamá. Al lado de mamá y del lado de nuestras hermanastras. Las hermanastras siguen a la mamá. Nosotros no tenemos que ir ni con la mamá ni con las hermanastras. Nosotros tenemos un llamamiento diferente. Preguntaba hace unos par de minutos que si entonces ustedes y yo, es un tema que yo creo que debía haberlo aprendido hace 30 o 35 años cuando vine al Señor. Y digo que debía aprenderlo hace 30 o 35 años porque posiblemente no sé a cuántas personas yo he llamado durante 30 o 35 años hijos del diablo. Yo no sé a cuántas personas he maldecido yo por sus pecados en el pasado. Pero hoy me doy cuenta de que cuando miro el tema de una manera diferente, y con una óptica diferente, y con una luz diferente, creo que posiblemente no me fue enseñado bien a mí este concepto de pecado y cómo manejarlo. Y posiblemente así está el 90 y tanto % de la iglesia en todo el mundo. ¿Sabe usted durante cuántos años posiblemente usted no ha procedido correctamente cuando ha oído que alguien ha fallado? Fíjese, ¿por qué el ser humano, especialmente el hombre o la mujer religiosa? Mira que apuntamos, especialmente el hombre o la mujer religiosa, nos escandalizamos tanto cuando alguien comete pecado. ¿Habrá pasado usted por ese momento? ¿Por qué será? Comencé a preguntarme mientras preguntaba esto. Bueno, tantas veces que yo he visto, mire, yo si no he visto 70 veces o 80 veces iglesias escandalizadas cuando un hermano ha pecado, es poco.
Si no lo he visto en iglesias escandalizadas, lo he visto en grupos que se forman dentro de las iglesias y forman el escándalo. Y entonces hoy entiendo por qué el hermano Branham, el mensajero, nos dijo: nunca hagan grupos en sus congregaciones para hablar mal de algo. Aquel profeta sabía lo que podía ir pasando. Afortunadamente o desafortunadamente hay cosas que el profeta las dijo, pero no terminó de explicárnoslas ni de abrirlas, porque tal vez él sabía que ese trabajo lo tenía que hacer el Espíritu Santo con la novia, porque la novia no era un robot, la novia era que un cuerpo vivo, salvado por gracia y por misericordia, por el Calvario, y tenía que tener la propia vida de Cristo en ella para poder vivir. Ahora, ¿será tan grave pecar? Tan grave es pecar. Mire, tan grave es pecar. Si yo pregunto, hermano, ¿pecar es grave? Estoy seguro que el hermano Santillo, sin pensar dos veces, me va a decir que sí. Vean cómo va ya la estructura de nuestra mente con relación al pecado. ¿Será tan grave pecar que no haya perdón para el pecado? Entonces sí es grave pecar, pero ¿dónde está el escándalo? Si hay perdón para el pecado. ¿Okay? Los judíos dicen que el pecado es aquello que se hace ¿qué? De manera voluntaria, dicen los judíos. Y los cristianos dicen el hombre peca porque tiene una naturaleza pecaminosa que no se puede librar de ella. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿será tan grave pecar que no haya perdón para el pecado o que no haya perdón para el pecador? Fíjese, para la ley, vamos a la ley, estamos en la gracia, correcto. Regresamos a la ley. Para la ley, el pecar era tan grave. Fíjense, para la ley el pecar era tan grave que en la mayoría de los casos el pecador tenía que morir apedreado. ¿Cuántos saben eso? Era grave, tan grave que el pecador tenía que morir apedreado. Y meditaba yo anoche en eso. Digo, qué tremenda, sí, la ley dice que el que cometa esto y haga esto y haga esto y haga esto y esto, sea hombre o sea mujer, tiene que morir apedreado. Y el que tenga hijos desobedientes y rebeldes en su casa, lo lleva al sacerdote, y si no lo denunciara al sacerdote, entonces ellos y sus hijos morirían apedreados. Y si lo lleva entonces a los sacerdotes buscarían y entonces dirían: este niño es rebelde, es contumaz, por lo tanto no hay más chance para él, que muera apedreado. O sea, la ley era tremenda. ¿Ok? Entonces, para la ley el pecado era tan grave que en la mayoría de los casos el pecador tenía que morir apedreado. Pero yo meditaba en algo. ¿A cuántos apedreaban en Israel todos los días? Tal vez a uno, tal vez a dos, tal vez a cuatro, tal vez a cinco. Pero está hablando usted de 2 y 3 millones de personas. Está hablando de 2 o 3 millones de personas. Fíjense. Entonces, si apedreaban a 2 o 3 que pecaban, había entonces miles. Escuchen, yo creo que nos abrió esta puerta el Señor. Pero entonces, mientras apedreaban a 2 o 3, ¿por qué los apedreaban? Los apedreaban porque los habían encontrado practicando el pecado. Los habían encontrado y los habían denunciado que habían pecado. Por eso los traían y los apedreaban. Pero está hablando de 3 millones de personas. ¿Y del resto? ¿Y el resto que no se lo prendían? ¿Y la adúltera que seguía sin ser comprendida?
Y el adúltero que seguía sin ser sorprendido, no decía acaso la ley que había que apedrearlo. Sí, pero como no lo descubrieron. Y el ladrón, y el violador, pero como no eran descubiertos, entonces esos no eran apedreados. ¿Se dan cuenta cómo la ley, aunque es perfecta, de todas maneras tiene sus partes oscuras? Porque la ley, excepto que a usted lo cogieran pecando, era que la ley entonces lo apedreaba, pero si no lo cogían pecando. Fíjese, hoy yo quiero preguntar, ¿es lo mismo que allá o es diferente en este día? Es lo mismo. Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Aquí quiero que miren, abran sus oídos espirituales. Hoy es lo mismo, hermano. Algunos de nosotros, o de alguna congregación que pecan y son sorprendidos en sus pecados, ¿qué hacemos nosotros como congregación? Sorprender que el hermano o la hermana ha pecado. ¿Qué hacemos? Los enjuiciamos, los juzgamos. ¿Por qué los enjuiciamos o los juzgamos en medio de la congregación? Porque los hemos sorprendido, porque nos dijeron, nos han traído pruebas. ¿Ok? Y si las personas no son cristianas y pecan en los barrios, en las colonias donde viven, ¿se escapan del juicio o no se escapan del juicio? No se escapan del juicio. Toda la colonia va a estar hablando de ellos. ¿Sí o sí? Aunque sea cristiana o no cristiana, todo el barrio, la colonia va a hablar de ellos, de él o de ella. O sea, no escapan del juicio. ¿Ok? Pero sin embargo, mientras pudiéramos posiblemente tener en una iglesia a un hermano que falla y lo juzgamos por el pecado, supongamos que sea una congregación de 200 personas. Ahí tenemos un hermano o una hermana que falló. Obviamente la congregación se levanta, sí o sí. ¿Y qué de los otros 199 que aparentemente no han pecado? Cuando digo aparentemente, es porque ¿qué? Porque el pecado no es visible ni conocido por los hombres. El pecado es visible y conocido solamente por Dios. Pero pudiéramos tener en la congregación un hermano o una hermana que fornica, está viviendo en fornicación, tiene marido y nunca se ha casado, está en fornicación. Pero quede posiblemente otras hermanas que no están en fornicación, pero que se escapan con cualquier hombre que se les presente. No es lo mismo. Pero como a esta nadie la ha visto, a mí, hermano, ella viene a los cultos tranquila. Ella canta y posiblemente es una de las servidoras de la iglesia, posiblemente es una de las que está en el coro. Entonces, lo mismo que pasaba en la ley, lo mismo pasa hoy en la gracia entre nosotros. Pero vamos a tratar de recordar. ¿Cuántos van a tratar de recordar conmigo en esta tarde? Vamos a tratar de recordar ahora cuál fue la última vez que pecamos. Tendría entonces, hermano Engel, que escribirme aquí todos los pecados a ver cuál fue el que cometí. Es fácil. Murmurar, tal vez. ¿De quién murmuraste? ¿De quién hablaste a las espaldas? Hermano Branham dijo, si tú no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor calles. Entonces, si lo que yo digo de esa persona es algo malo, podemos traerlo como una etiqueta. Entonces, ¿es pecado o no es pecado? Es pecado. Porque hubo un profeta que me dijo que no lo hiciera. Lo que estoy tratando es de que
etiqueteados en sus corazones y en sus mentes, como la iglesia o la denominación nos los ha etiqueteado. Pecados leves y pecados mortales. No, pecado es pecado. Digamos, ¿a quién habría que ahorcar primero? ¿Al adúltero o al ladrón? ¿Con qué hay que ahorcar a la adúltera? ¿Con una cuerda más gruesa porque adulteró? ¿Y a la ladrona con una cuerda más delgadita porque lo que hizo fue solamente robar? No, la ley lo va a ahorcar con la misma soga. Nosotros somos los que hemos sido enseñados a ver los pecados por tamaños. ¿Me están entendiendo, hermano? No. Fíjese, tanto pecado hay en un hijo mayor de 12 años que grita a la madre o al padre, como tanto pecado hay en un hijo de 15 años que no solamente grita, sino le da una bofetada al padre o a la madre. Es el mismo pecado, el grito, la bofetada, es lo mismo. Miremos Santiago capítulo 2, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. No una sola vez, no. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, qué tremendo. Voy a tratar de cuidarme para no ofender de palabra a nadie. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace un varón perfecto? Puede que refrenar todo el cuerpo. Pero mire lo que le voy a preguntar. ¿Cómo puede el hermano Engel, el hermano Héctor, el hermano Santillo, la hermana Victoria o la hermana Margarita refrenar el cuerpo si nuestros cuerpos son de naturaleza pecaminosa? ¿Cómo refrenamos nosotros un cuerpo pecaminoso? Eso es imposible. Pero dice que, y nos habla de que si alguno es varón perfecto. ¿Y es varón perfecto? El que no ofende en palabras. Solamente yo conozco a una persona, fíjense, solamente yo conozco a una persona que nunca ofendió en palabras a nadie. Y ustedes saben quién es esa persona. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso la Biblia lo llama a él el varón perfecto, porque él no ofendió ni aún de palabra a nadie. ¿Qué dijo el Salmo 1 de él? Hay mucha gente que se aplica en el Salmo 1, pero yo no sé por qué tienen que aplicarse el Salmo 1. Si el Salmo 1 solamente es un salmo mesiánico, ese salmo describe nada más al Señor. Pero las denominaciones cogen este Salmo 1, todo el mundo se lo quiere tomar. Cuando ministran, cuando aconsejan, no, ese Salmo no es de nadie, ese Salmo nada más del Señor. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejos de malos. Es correcto. Jesús jamás oyó el consejo de otro ser humano. Los consejos que Jesús oyó los oía de allá directo. Bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malo ni en silla de qué? De escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los hombres que hacen maldad. Jesús nunca se unió a nadie. Él estuvo separado, él y su padre. Y así caminaron por la tierra. Nunca se sentó en silla de escarnecedores, y sigue hablando un poquito más el Salmo. Eclesiastés, capítulo 7,
verso número 20. Dice, ciertamente, no hay discusión, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Qué bonito, ¿verdad? Y nunca peque. Puede alimentar no a 10, puede alimentar a 50 personas que tengan bastante hambre. Puede así, aunque uno haga el bien, uno va a seguir pecando. Hermano, entonces, no voy a seguir haciendo el bien porque voy a seguir pecando. Usted tiene que seguir haciendo el bien y seguir viviendo con su naturaleza pecaminosa. No hay para dónde irse. El bien tiene que seguirlo haciendo. Los fariseos, vamos a los fariseos un poquito, de irme a la otra página. Los fariseos, ¿qué querían? ¿Qué querían los fariseos? ¿Ah? Los fariseos querían cumplir ¿qué? La ley. Pero Pablo nos lo dijo en Romanos capítulo 7, verso 22 y verso 23. Vamos allí. Romanos 7, 22 y 23. Dice, porque según el hombre interior, según el hombre interior, mi alma, mi espíritu, mi hombre interior, según el hombre interior, me deleito. ¿Dónde? Me deleito en la ley de Dios. Qué bonita cuando la leo. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Ya vieron la ley que vio Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Es rebelde. Esa ley en los miembros me trae una rebeldía. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la ley de mi corazón. Y que me lleva, ¿a dónde me lleva? Me lleva cautivo. ¿A qué ley? A la ley del pecado. Entonces el pecado es una ley en mi cuerpo, es una ley en mi mente. ¿Y esa ley de dónde viene? Desde el huerto de Edén viene esa ley. Porque fuimos ¿qué? Vendidos, dice el apóstol Pablo, porque nosotros, por causa de Adán, fuimos vendidos al pecado. ¿Ok? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, Jesús sabía sobre esta ley del pecado en la mente del hermano Héctor. En la mente del hermano Santillo. En la mente de la hermana Victoria. ¿Sabía Jesús de esa ley? En la mente de la hermana Cristian o de la hermana Clara. ¿Sabía Jesús de esa ley? Claro. Y lo trajo desde el punto de vista más alto, Jesús. Y dijo, puedes mirar a una mujer muy hermosa, muy bonita. Puedes mirarla. Pero si la miras con ojos pecaminosos, es como si ya te hubieras ido a acostar con ella, es lo mismo. ¿Cuántos conocen el verso? Por eso el hermano Branham dice, todas las mujeres que andan por las calles mal vestidas, mostrando sus piernas, mostrando sus senos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas mujeres, ¿qué es lo que están haciendo? El profeta dice, estas mujeres están llevando a cientos y a cientos y a miles de hombres, los están llevando al infierno. Porque cuando ellos las miran, las desean. Fíjense, hermano. Los fariseos querían cumplir la ley, pero no habían logrado entender esto que nos escribió Pablo en Romanos capítulo 7, verso 22 y verso 23. Quiero que me acompañe a Proverbios, rapidito ahora. Ya vamos a ir. Proverbios, capítulo 20, verso 9. ¿Me lo puede leer, hermano? ¿Quién podrá
¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Nadie. Porque posiblemente peca ahora, pide perdón, es limpiado y dentro de 10 minutos volvemos otra vez a esa naturaleza. No le pregunté a la hermana Cristiana. A esa naturaleza pecaminosa. No se lo vamos a decir a José. Fíjese, hermano. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, sabemos que a la tierra solamente vino un hombre que pudo pararse frente a los fariseos y saduceos, y ¿qué les preguntó a ellos? ¿Quién de vosotros me puede acusar del pecado? Y nadie, porque era imposible acusar del pecado al Señor Jesús, porque Él vino directamente a la tierra a través del sexo o sin sexo. Sin sexo. Como vino sin sexo, la naturaleza de Él no era pecaminosa, pero sin embargo a la mente de Jesús sí venían las tentaciones. ¿Sabía usted eso? Jesús no tenía naturaleza pecaminosa porque no fue concebido por medio del sexo, pero sin embargo a la mente de Jesús venían muchas tentaciones. ¿Cree usted que muchas veces Jesús posiblemente no cerró los ojos y al cerrar los ojos posiblemente no vino el enemigo en una visión de una mujer seductora llamándolo? Lo vamos a ver en la próxima, donde confirmamos que Jesús fue tentado de todas las maneras que un hombre como nosotros es tentado. Mas sin embargo, en Él no se encontró jamás pecado. ¿Y por qué no se encontró pecado? Porque Él tenía una naturaleza no pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa lo hacía detener el pecado. Pero yo aún así, a la edad que tengo, pongan una tentación por ahí. Voy a ir detrás de ella. ¿Usted cree que no? Amén. ¿Cree que no? ¿Ah? No me va a quedar así. Es así, la naturaleza es así. Así es la naturaleza. El catolicismo fue el que nos estructuró la mente de otra cosa. Cuando yo era niño, lo primero que aprendí de la Iglesia Católica es que los curas, los sacerdotes eran hombres santos, que esos hombres eran limpios, que esos hombres no pecaban. Y después, 40 o 50 años más adelante, nos hemos dado cuenta de que esto no es verdad, que los curas pecan. El hermano Héctor tuvo una novia en San Salvador. Como ya no hay secreto entre él y Nancy, puedo decirlo. El hermano Héctor tuvo una novia en San Salvador que era hija del obispo, y no voy a decir la ciudad porque no debo decirlo, que era hija del obispo de un municipio importante aquí en El Salvador. Y el papá de ella era el obispo de ahí. Y no solamente ella era hija del obispo, sus otros dos hermanos, pero yo, eran tres, eran cuatro. Ella y sus tres hermanos, los cuatro eran hijos del obispo. Y eso nadie lo sabía, supuestamente. Eso tuvo siempre. Solamente esto lo supo porque llegó a ser el novio de la muchacha. Espero que esto no le haya causado problemas. Pero eso es lo que yo aprendí de niño, que los curas eran santos. Salíamos a la calle 7, 8 años, y cuando venía el cura, le besábamos la mano, porque Dios mío, era un hombre puro. Tremendo, Fíjese. Después, por eso es que Héctor quería ser cura. Ya entiendo por qué Héctor siempre quiso ser cura. Mire, hoy entendí, hermano.
Yo también quise ser cura, no pude. Fíjense, una mujer adulteró en Jerusalén. Esto ya ustedes lo han oído varias veces. Fue sorprendida en adulterio. Y los fariseos la trajeron al templo en donde Jesús estaba enseñando ese día. Y de acuerdo a la ley, esta mujer debía morir apedreada. Pero Jesús, que se encontraba así, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, dice la escritura, con el dedo, y como ellos insistieran en preguntarle qué hacían con esta mujer adúltera, dejó de escribir, levantó su mirada, los miró a todos y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremendo, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, si Jesús dijo esto, mientras la ley cambiaba la gracia, y Dios dice que la palabra de Él es de ayer, de hoy, por siempre, y que no cambia, esa palabra sigue siendo igual. Entonces, si alguien en nuestros medios entra en pecado, ¿por qué corremos a agarrar piedras y arrojárselas a la gente que ha pecado? Podemos pensar que esto es interpretable. Cuando alguien peca en nuestra congregación, ¿por qué entonces corremos con piedras a arrojarlas sobre el que ha fallado? ¿En qué nos diferencia ese comportamiento a los fariseos? Entonces todavía seguimos igual que estaban los fariseos. No bajo la gracia, sino seguimos entonces bajo la ley. Entonces hoy en el cristianismo parece que no nos es permitido tomar una piedra para arrojarla en contra del que falla. Entonces, ¿qué nos toca? Casi voy a terminar. Lo que nos toca es comprender ¿qué es lo que ustedes y yo debemos empezar a meditar para comprender? Tenemos que meditar que todos nosotros estamos ¿qué? Bajo la naturaleza del pecado. ¿Dónde? En nuestros miembros. En nuestros miembros hay una naturaleza del pecado que nos controla, nos domina. ¿Ok? Ahora, si entendemos esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pero como no la entendemos, por eso es que cogemos piedra cada vez que alguien falla. ¿Ya vieron por qué es que cogemos piedra? Cogemos piedra porque no entendemos esta naturaleza en nosotros y en los demás hermanos. Entonces, como no entendemos esta naturaleza, podemos comprender como esposos cuando nuestra esposa comete adulterio. ¿Qué va a hacer usted, hermano, con esto? Si en un día cualquiera el destino, la predestinación, como queramos llamarlo, permite que Nancy adultere, esperemos que sea con alguien elegante, va a ser un golpe duro para usted. Van a irse. El día que este buen mozo esposo suyo adultere, el día que Victoria adultere, ¿qué creen que vamos a hacer nosotros? Correremos a coger una piedra en nuestras manos, simplemente porque no hemos comprendido la naturaleza del pecado. Simplemente por eso no hemos comprendido que el ser humano está bajo la naturaleza pecaminosa de sus miembros. Y como no lo hemos entendido, entonces cuando falla nuestra esposa, podemos comprender que falló. ¿Por qué? ¿Por qué falló? Cuando falla
nuestro esposo, cuando fallan nuestros hijos, cuando fallan nuestros vecinos, nuestros hermanos en la iglesia. Lo que normalmente nos asombra y comentamos es, fíjese, vio las noticias, hermano, que policía le metió, mire, 5 tiros a la mujer porque la encontró con otro hombre. Claro, si acaso es bobo, naturaleza caída. No se entiende, todavía no comprendemos hasta dónde la naturaleza caída del hombre lo lleva a estas cosas. ¿Okay? Ahora, cuando entendemos que el ser humano está bajo una naturaleza caída, es que entra la comprensión completa de lo que llamamos misericordia. Porque ¿qué fue lo que Jesús tuvo con la adúltera? Misericordia. Misericordia. Los fariseos que venían con la piedra, ¿tenían misericordia de ella? No. Jesús la vio y tuvo misericordia de ella. ¿Y qué fue lo que trató? Trató de enseñarle a los fariseos que tanto ella había caído como todos ellos estaban caídos por la misma gracia. Santiago, capítulo 2, verso 13. Santiago 2:13. Ya. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia, ojo a esto, dice la Escritura que algún día tenemos que presentarnos delante de Dios para juicio, ¿okay? Para condenación o para perdón. Tenemos que presentarnos al tribunal de Cristo si somos cristianos. Y Santiago 2:13 aquí dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia es la que triunfa sobre el juicio. Entonces, si nosotros aprendemos a tener misericordia del hermano, de la hermana, del jefe, del compañero de trabajo, del vecino, si aprendemos a tener misericordia con la gente, y entender que la gente falla, ¿por qué? Fallan porque hay una naturaleza pecaminosa en todos los seres humanos, y igual de pecaminosa la naturaleza en los demás, es igual de pecaminosa en mí. Entonces, si eso me llama misericordia, cada vez que alguien falla, el día que yo tenga que venir a juicio, entonces Dios tendrá misericordia de mí, porque yo he ejercido misericordia. Regreso un poquito a Romanos, capítulo 14, verso 4. Romanos 14, 4. Vamos ahí. Romanos 14, 4 dice, ¿tú quién eres? Mire qué pregunta, ¿por dónde empieza el Espíritu Santo? Engel, ¿tú quién eres? Santillo, ¿tú quién eres? Nancy, ¿tú quién eres? Victoria, ¿tú quién eres? Margarita, ¿tú quién eres? Por ahí comienza la cosa, empieza el Espíritu Santo a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. O sea, a la persona que no es criada de nosotros no podemos juzgarlo. Ahora, ¿un creyente es criado de quién? ¿Quién es el dueño de ese criado? Si hablamos de creyente, Jesucristo es el amo, nosotros somos los creyentes. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Entonces, cuando un hermano o una hermana cae, ¿para quién cae?
pie? Para el Señor, que es el amo de él. ¿Estamos claros? Si el hermano Santiago o yo caemos, ¿para quién caemos? Para nuestro Señor. Yo no caí para usted. Si yo me caigo, yo no me caí para usted. Y si yo me levanto, yo no me estoy levantando para usted. Pero todos hemos querido tomar el trabajo de Dios. Mire qué tremendo. Y comportarnos como si fuéramos dioses. Ahora, ¿de quién es este pecado? No es el del diablo. Por eso fue arrojado allá. Porque el diablo quiso tomar ¿qué? El trabajo de Dios. Quiso hacer el papel de Dios. Y vino aquí a meterse en mi mente y hacerme que yo también quiera hacer el trabajo de Dios. No, si yo no soy Dios. Si la hermana dice, se cae para el Señor. Por lo tanto, el Señor tendrá que darle cuenta. Abran el ojo. Si ella se cae, para el Señor se cae. Y para que el Señor la levante, al Señor es que tiene que pedir perdón. No, mire. ¿Estamos claros ahí, hermano? Mira, es tan sencillo. Pero como tantos años nunca lo habíamos visto de la manera que debe ser. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Gloria a Dios. Estará firme porque el poderoso, ¿quién es? Es el Señor para hacerle estar firme. Entonces es tan grave el pecado que el Señor no pueda levantar al hermano o a la hermana si cae. El problema es que cuando el hermano cae o la hermana cae, lo que encontraron ¿qué? Fue una iglesia ¿de qué? De personas con piedras en las manos. Y eso no solamente lo hemos visto patético en las iglesias evangélicas o denominacionales, eso lo hemos visto con toda la crudeza en las iglesias del mensaje de la hora. No hay gente, fíjense, no hay gente sobre la tierra, lo voy a decir con autoridad y propiedad, no hay gente religiosa sobre la tierra que enjuicie más el pecado que los branjamitas sobre la tierra. 1 Corintios, por aquí ya me estoy yendo, capítulo 10, verso 12. 1 Corintios 10, 12. Entonces hoy estamos aprendiendo esto y por lo tanto a partir de hoy tal vez debemos empezar ya a cambiar nuestra actitud espiritual, nuestra manera de ver las cosas. 1 Corintios 10, 12, ¿lo tiene, hermana Ilse? Llámelo por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está. Así, mire qué tremendo. Mire, si alguien, si la hermana Margarita cayera, ¿verdad, hermana Margarita? Si usted cayera, aunque sabemos que cae todos los días, ¿verdad? Se enoja, dice palabras malas, etcétera, etcétera. Y ese pecado es pecado. Dice, aún si ella cayera, nuestro deber es aconsejarla, nada más. Y en la próxima parte, la parte 2, vamos a entrar qué hacer en estos casos. Pero aún si eso le sucediera, vamos a guardar nuestra compostura en todas las cosas. De tal manera de que guardando la compostura vamos a entender que de todas maneras la naturaleza pecaminosa en el creyente lo hace resbalarse o caer. Pero que aún cuando el pecado sea lo más horrible que esa persona cometa, para ese pecado todavía hay perdón, o no lo hay. Para ese pecado hay sangre, o no hay. Para ese pecado hay un nombre que lo perdona. Entonces, si es así, lo que nos toca es ministrar para ayudar, que es lo que vamos a aprender del mensaje de la próxima semana. Ahora, ¿qué debemos hacer si un hermano se resbala o un hermano se resbala? ¿Qué debemos hacer cuando nuestra esposa cae o nuestro esposo cae?
hacer cuando el ministro cae? Sabemos qué es lo que hay que hacer en estos casos. El próximo domingo que tratemos sobre el mismo tema, la parte 2, vamos a entrar ya a aprender un poquito estas cosas que de haberlas sabido años atrás nos hubiéramos evitado hablar tanto y condenarnos nosotros